Continuando con nuestro curso de electrónica, es turno de ver el transistor bipolar, o también conocido como BJT. Como siempre, al principio de cada curso les dejo 2 libros, los cuales yo creo que son una referencia para más ejercicios o entender más acerca de lo explicado en este video. Recordemos que este es un video introductorio en el cual no se puede ver todo lo que realmente es importante en un transistor bipolar, pero sirve como introducción para un mejor entendimiento acerca de los circuitos con transistores BJT. También recordemos que esto es una continuación del curso que ya se explicó acerca de la electrónica, dispositivos semiconductores como lo es el diodo, y también vimos el transistor MOSFET. Entonces, bueno, ahora es turno de ver el transistor BJT. Como el título de esta diapositiva dice, la invención del transistor se dio entre los años 1947 y 1948 por los físicos John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. El principal objetivo era reemplazar los tubos de vacío debido a que estos eran muy grandes, al igual que su consumo energético. La velocidad que podían alcanzar no es alta a comparación de la velocidad de operación de un transistor y su escalamiento era prácticamente imposible. ¿Qué es esto? Bueno, esto es utilizar mayor cantidad de tubos de vacío con el fin de incrementar la capacidad de operación en la misma cantidad de área. Aquí en la primera imagen vemos lo que fue el punto de contacto, lo que se le conoce también como el primer transistor BJT. Vemos que ocupa una gran área y no es lo que conocemos hoy en día. Recordemos también, como en la segunda imagen que vemos, que las computadoras antes, al ocupar estos tubos de vacío, ocupaban una gran cantidad de área, por lo que el consumo de potencia y el escalamiento era un tema bastante complicado. Por último, en la última foto vemos a los físicos ya antes mencionados en los laboratorios Bell haciendo sus investigaciones acerca de este nuevo dispositivo. La importancia del transistor BJT no solo impactó en el reemplazo de los tubos de vacío, como ya se explicó con anterioridad. La importancia del transistor BJT no solo impactó en el reemplazo de los tubos de vacío en dispositivos electrónicos como televisiones o radios de esa época, sino que fue el parteaguas de una revolución electrónica que cambió la forma de vivir de las personas, teniendo impacto hasta la fecha. Bueno, ¿y cuál es la estructura de un transistor típico BJT? Hay 2 tipos, uno es NPN y otro es PNP. Estos nombres se le da debido a sus terminales. Una terminal se le denomina emisor, a la otra terminal se le denomina base y a la última terminal se le llama colector. Y también vemos que tiene N-type, P-type y N-type. Este es un transistor NPN. ¿Y qué significa lo de N, P y N? Bueno, recordemos que son los portadores o cómo está dopado este semiconductor. Por ejemplo, un N-type o un tipo N, vemos que sus mayores portadores pues, son los electrones, por eso es negativo, negative, y P es de positivo, significa que los portadores mayoritarios son huecos. Entonces vemos que el emisor y el colector, sus principales portadores son los electrones, y para la base, en este caso, su principal portador son los huecos. También vemos la unión entre, por ejemplo, emisor-base, a la cual se le llama unión emisor-base, o emitter base junction, EBJ, por sus siglas en inglés, y también la unión, que es esta línea, del colector base. Estas pues son uniones PN, por lo que un transistor bipolar contiene 2 uniones PN. Dependiendo de la polarización que se le dé a estas 2 uniones, recordemos que puede ser directa o inversa, pues será el modo de operación del transistor. La base es ligeramente dopada y tiene un área pequeña en comparación con el emisor o el colector, como se puede ver en la imagen. Por otro lado, el colector está medianamente dopado, mientras que el emisor es el que está altamente dopado. Entonces, vemos que el emisor está muy dopado de electrones, la base está muy poco dopado de huecos y el colector está medianamente dopado de electrones también. En cuanto a estos modos de operación que ya nombrábamos anteriormente, bueno, pues aquí vemos un esquemático o un circuito típico de un transistor BJT. Vemos que cuando la flechita está de este modo, nos referiremos a un NPN, que es al caso anterior descrito. Cabe recalcar que estas imágenes las estoy sacando del libro de Cedra and Smith, el libro que está en la portada de esta diapositiva.
Vemos que entonces el BJT tiene tres modos, uno que se llama cutoff o corte, el modo active o activo y saturation o saturación. Y vemos que dependiendo de cómo están estas uniones ya anteriormente descritas, pues será en la región en que se encuentre. Vemos que si la unión emisor-base está en inversa, al igual que la colector-base, bueno, entonces el transistor se encuentra en corte. Significa que si vemos esta gráfica, VCE, que vemos que es el voltaje medido en esta terminal con respecto a tierra, pues sería simplemente VCC, puesto que este transistor está en corte y esto es como si estuviera en circuito abierto. Entonces simplemente este voltaje sería VCC, ¿ok? Luego viene la región activa, la cual es donde el transistor es utilizado como amplificador, por lo que en este curso de análisis de circuitos electrónicos nos interesa realmente la región activa. Es donde el transistor se comporta como amplificador y vemos que pues tiene una región, ¿cierto? En esta parte, es decir, en esta gráfica es a partir de 0.5 a un voltaje en específico, que ya veremos este voltaje en específico o el borde de la saturación, qué punto es. Y por último, la saturación es que las dos uniones, tanto el emisor base como el colector base, están en directa. Cabe recalcar que el transistor no solo se ocupa en la región activa. Otra manera de utilizarlo muy común es cuando nosotros pasamos de corte a saturación, y entonces tendríamos un interruptor comúnmente llamado switch. Esto es más para electrónica digital y quiere decir que podríamos hacer con puertas lógicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasamos de corte a saturación, bueno, el transistor no se comportará como un amplificador y se comportará como un switch. Como ya dije con anterioridad, lo que a nosotros nos importa realmente es la operación en activa, puesto que es donde el transistor se comporta como amplificador. Entonces vemos aquí otra representación, esta imagen de hecho es del libro de Razavi, en donde vemos de una manera más parecida a lo que encontraremos en los ejercicios o en los esquemáticos electrónicos un transistor. Vemos que aquí tenemos un colector que ya dijimos que está dopado de electrones, por lo tanto es N, la base es P y el emisor es N. Recordemos que la base en este esquemático no se alcanza a ver, pero la base tiene un área menor, entonces esto de hecho ocupa menos área, aunque aquí está dibujado de manera simétrica, es solo una representación. Ok, y bueno, vemos aquí tenemos el transistor y tenemos unos voltajes, que es el voltaje BE, es decir, el voltaje base emisor, y el voltaje VCE o voltaje colector emisor. Como ya vimos en la anterior tabla, para que el transistor opere como amplificador o en su defecto esté en la zona activa, necesitamos que la unión emisor base, es decir, esta unión, se encuentre polarizada en directa, mientras que la unión colector base, es decir, esta unión, debe de estar en inversa. Entonces, para este caso, como la unión base emisor, es decir, esta está en directa, los portadores mayoritarios en el emisor, que recordemos que es un tipo N, entonces son los electrones, pueden cruzar esta misma unión y llegar a la delgada y poco dopada zona de la base, es decir, a esta parte. Debido a que la base está poco dopada, tiene huecos libres. Aquí tenemos portadores, en este caso es tipo P, entonces son portadores libres, son huecos, por lo tanto pocos electrones del emisor pueden recombinarse en esta zona. Esto genera una corriente que, aunque no es deseada, es pequeña y siempre existe. Por otro lado, los electrones que entraron a la base y no se recombinaron, que de hecho son la mayoría, se mueven a la unión en inversa base-colector. Como el colector está conectado a la terminal positiva de una fuente de polarización DC, estos electrones son atraídos, es decir, aquí hay una fuente en DC y estos electrones que cruzaron, que vienen del emisor, que cruzaron, son atraídos por esa terminal positiva de la fuente, generando una corriente eléctrica. De este análisis rápido podemos concluir que la corriente del emisor es la suma de las corrientes de la base y del colector. Esto quiere decir que la corriente de emisor es un poco más grande que la de colector. Algunas fórmulas importantes de un BJT. Bueno, pues tenemos la primera, que es la corriente del colector. Este es un dato crucial que tenemos que conocer, sobre todo cuando queremos polarizar nuestro transistor. La corriente de colector, IC, será igual a IS, que es la corriente de saturación,
que recuerden nuestro curso de diodos, normalmente se encuentra en el orden de 10 por 10 a la menos 16 amperes, o sea es muy pequeña, y es un parámetro del transistor en este caso. Esto por la exponencial del voltaje base emisor entre el voltaje térmico. Recordemos que el voltaje base emisor pues es la caída de tensión entre la base y el emisor. Normalmente puede ser 0.7 volts si es de silicio, y Vt sería el voltaje térmico, normalmente entre 25 o 26 milivolts a temperatura ambiente. Por otro lado, si nosotros no tenemos, por ejemplo, Is, que puede ser el caso, que no nos den este valor, bueno, pues podemos calcular Ic en términos de beta y B. Beta puede ir en un rango de 50 a 200 comúnmente. Su valor está influenciado por el ancho y el dopaje de la base. Al ser una ganancia, una beta grande es deseable, por eso decía yo que puede ir entre 50 y 200. Y para obtener este valor grande, pues la base debe ser poco ancha, es decir, W debe ser pequeña, por eso teníamos un área pequeña, lo nombrábamos en el anterior caso, y que sea poco dopada, como ya lo dijimos en las anteriores diapositivas. Para circuitos integrados, normalmente el ancho de las bases está en el rango de los nanómetros. Y la corriente del emisor pues se calculará como 1 más beta veces IB. Otro término importante es alfa, que es la ganancia en corriente de base común. Alfa representa una constante que depende del transistor y sus características. Su valor es menos de la unidad, pero está muy cercana a ella. Por ejemplo, para una beta de 100, alfa es aproximadamente 0.99, es decir, es menor a 1, pero muy cercano a 1, a la unidad. Esto es importante porque quiere decir que pequeños cambios en alfa corresponden a grandes cambios en beta. Y bueno, estas son las fórmulas principales que nosotros utilizaremos de ahora en adelante para calcular, por ejemplo, los puntos de operación de un transistor. Al igual que ya vimos en el análisis del transistor MOS, habrá comportamiento diferente cuando yo meta frecuencias o señales de mayor frecuencia. Y para eso veremos, por ejemplo, el efecto Early, el modelo de pequeña señal, la resistencia pi, la transconductancia, etc. Entonces, esto fue una breve introducción a lo que es el transistor BJT. Nuevamente vuelvo a repetirles, si ustedes están más interesados en conocer más a fondo acerca de la física de este transistor, obviamente con un enfoque de análisis de circuitos y de diseño, yo recomiendo tanto el Cedra & Smith, el Microelectronic Circuit, o el Fundamentals of Microelectronics de Razavi. Esta presentación fue basada más en el Cedra & Smith y de hecho esta parte del curso lo vamos a basar más en Cedra & Smith debido a que personalmente a mí me gusta un poco más la manera de abordar los ejercicios. Sin embargo, el Razavi ya sabemos que es un clásico y que funciona bastante bien para cuando queremos estudiar circuitos analógicos en general. Entonces, sin más por el momento, en los siguientes videos se empezarán los análisis en DC del transistor BJT. Haremos varios ejercicios y cuando tengamos bien entendido el punto de operación de un transistor BJT, empezaremos con el análisis en frecuencia de este mismo dispositivo. Y con esto concluimos con el video.